Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar. Ahora me voy a poner de pie para seguir la clase mejor. Y vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a retomar con nuestro encuentro de hoy. Para eso voy a poner en pantalla nuestra primer diapositiva del día. Sí, porque es una imagen que encontré en internet. Bueno, están ahí, no sé si se ve más o menos bien. Bien, Kabbalah. Esperen que me corro para la foto. Porque no creo que quiera una foto mía. Salgo para pincharla. Eh, bueno, a ver, nosotros vimos un poquito la historia de la Kabbalah desde el comienzo, desde la revelación. Tenemos una alumna nueva, ¿ya habías venido o no? Claro, no, el lunes pasado, pero ¿dónde vi? Pero ya está, ya te conocen todos. Ya te hiciste amiga de todos. Bueno, bienvenida. Ya la conozco. Bueno, entonces vimos un poquito el origen de la Kabbalah, el inicio. Traten de sincronizar las fotos. Uno, dos, tres. Bueno, les decía que vimos desde el inicio de que Kabbalah viene del Ekabel, de que Moshe recibió originalmente, el Ekabel es recibir, ¿no? El Kabbalah Shabbat es recibir el Shabbat, de recibir, lo que recibió Dios, Moshe de Dios en el inicio y que lo transmitió oralmente a alumnos elegidos, y que es el saber místico, oculto, secreto, que es una interpretación esotérica de la Torá, que tiene, sí, todo eso lo fuimos viendo en los últimos encuentros, y vimos que ese desarrollo de esta Kabbalah, de esta forma de entender y de comprender la vida y el judaísmo, eh, tuvo su apogeo con un rabino del Talmud, que posteriormente se le atribuye que es el autor del Zohar, que es Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, y que tuvo una vida medio mística. Ya les conté que el Talmud cuenta que se escondió en una cueva, que salió 12 años después, que volvió un año más, volvió a salir, que estuvo con el hijo. ¿Se acuerdan un poquito de algunas cosas? Voy como recordando. Igual lo bueno y malo es que todo está en nuestro canal de YouTube y pueden buscarlo y volver a escuchar lo que necesiten porque está todo ahí. Digo lo bueno y lo malo porque a veces alguno dice, no voy, total, está grabado en YouTube. A mí me gusta que vengan. Pero está puesto ahí todo lo que vimos. En ese desarrollo que fuimos construyendo de la Kabbalah, llegamos hasta el siglo XII-XIII en España, que ahora vamos a seguir avanzando ahí, eh, del corazón de la vida judía en Israel y después en Babilonia, vamos a pasar a un corazón de la vida judía más rica en España. Ahí tenemos mucho desarrollo intelectual y económico de la comunidad judía en España. Siglos XI, XII, XIII son siglos muy buenos de la comunidad judía en España. Entonces tenemos hay mucha producción de mucho tipo, de muchas clases distintas, España y sur de Francia también. Y ahí va a aparecer fuertemente la Kabbalah y vamos a ver algunas cosas y había quedado en el último encuentro pendiente para hoy, hace un mes. Les voy a confesar. Tuve que ir a YouTube y abrir el final de la clase para ver si habíamos terminado así tal cual. Y así terminamos, que yo les dije que el próximo encuentro íbamos a ver esto, que es el árbol de la vida. Entonces, ahora sí, empezamos con lo nuevo. Hasta ahora traté de hacer un pequeño resumen, ahora vamos a lo nuevo. Cuando Dios crea el mundo, de acuerdo a la Torá, ese mundo es creado en un lugar que se llama Gan Eden, paraíso. Y ahí empieza la vida entendida como la vida humana. Una vez que crea el mundo, al sexto día, Dios crea en ese Gan Eden la vida humana. Y crea, de acuerdo a las interpretaciones, un ser que tenía doble eh, existencia, si quieren, eran dos seres unidos, juntos, o un ser con un costado masculino y un costado femenino, como lo quieran ver. Esos dos, o ese ser doble,
es dividido, separado, y a partir de ahí empieza la historia de la humanidad que nosotros conocemos, pero todavía en un lugar ideal. Ese lugar ideal describe la Torá en el comienzo, no sé si alguno recuerda, que tenía en el medio del Gan Eden un árbol. ¿Alguien recuerda qué árbol tenía? No, no era El manzana, árbol del, la cristiana de este árbol. No. árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento. Alguien dice en el Zoom, árbol del conocimiento del bien y del mal. No me refiero a ese árbol. En el medio hay otro árbol. ¿Cómo? No. No, no, no. El árbol de la vida. No de la vida, de la vida. El texto dice, hay en el centro un árbol de la vida y hay otro árbol de que no puedes comer. El del conocimiento del bien y del mal. Todos se quedaron con el árbol del conocimiento del bien y del mal porque es el que está prohibido y es el que después va la serpiente, Eva y Adán a comer de ese árbol. ¿Se acuerdan? Ese árbol no se dice cuál es el fruto, no está escrito en la Torá, no dice fruto prohibido y se come del fruto. Las interpretaciones posteriores, en el judaísmo hablan de una higuera, de una vid, y hay más opciones. El cristianismo lo llama manzana. Simplemente porque en la Edad Media, en francés, fruto y manzana se decía de la misma manera, y por eso hay una confusión con la manzana. No hay una cuestión de que la manzana. Y el pueblo judío, en alguna de sus interpretaciones, dice que no se le atribuye un nombre para que no haya ningún fruto maldito. Porque el problema no era el fruto, el problema era que desobedecieron la ley. No había un problema con el fruto. No es que hay un fruto especial que no podemos comer, sino que había una ley que vulneramos. Entonces, nos encanta pensar en cuál era el fruto. Lo importante es, había una sola ley y no pudimos sostenerla. Bueno, entonces, en ese texto quedó el árbol de la vida y no hace referencia más la Torah a eso. Entonces, la Kabbalah va a decir que el árbol de la vida es la estructura que representa al universo y al ser humano. Este árbol de la vida, que está inspirado en ese árbol de la vida, es la constitución que puede ayudarnos a entender cómo es el mundo y entonces cómo es el micromundo que es un ser humano. Entonces lo que vamos a encontrar acá son 10 sefirot, esferas, diamantes, 10 atributos de Dios o del ser humano. Esos 10 atributos, combinados con las 22 letras del alfabeto judío, pueden explicar todo. Las 22 letras son los conectores entre estos 10 atributos. Entonces, según la Kabbalah, con esas 10 sefirot y las 22 letras, se creó, funciona, se sostiene el mundo y la vida humana. Entonces, todo va a estar en estos 10 atributos y en las explicaciones de las 22 letras. Por eso cada palabra es una explicación y cada explicación te puede ayudar a entender lo que te pasa en la vida. Si ustedes dominan esto bien, entienden todo. Pero así es. O sea, de acuerdo a la mirada mística, así es. Y cuando no entendés, es porque vos no conocés con profundidad cómo funciona esto, que es súper complejo. Yo les preparé un pequeño resumen para hacer un primer acercamiento a esto. Es mucho más complejo de lo que vamos a ver acá. Yo estudié un poco más que esto que les voy a decir, pero tampoco soy un sabio de esto. No soy un sabio de nada, pero tampoco de esto. O sea, por ejemplo, yo en el seminario, en mi carrera rabínica de estudios, nunca tuve formalmente materias de Kabbalah. En nuestro movimiento, en el poco que yo estudié, no era parte. Sí estudiamos historia de la Kabbalah. Sí estudiamos la Kabbalah de afuera. Mirá, significa esto, apareció acá más. Pero entender los secretos de la Kabbalah llevan una vida. Y yo prefiero usarla para otra cosa. Pero bueno, no se puede todo. Entonces hay mucho más para entender y profundizar. Si a alguno le interesa profundizar un poco, ya vamos a ver más al final, hay muchas escuelas distintas, no hay una sola escuela.
¿Qué dice la Kabbalah sobre? Y no depende. Depende a quién le pregunte, depende a qué rabino, depende a qué línea, depende a qué corriente. Y no me refiero a ortodoxos, reformistas, conservadores, ¿eh? Esto es transversal. La Kabbalah no es patrimonio ni de la ortodoxia ni del movimiento conservador. Hay líneas místicas de interpretación judía y van a tener desde rabinos ultra vestidos negro, barba y todo eso que son cabalistas, hasta Mario Sabán. ¿Alguien lo conoce a Mario Sabán? Que lo ven y parece uno más de nosotros, y también estudioso profundo de la Kabbalah en otra línea. Entonces, no tiene que ver con la ortodoxia, no tiene que ver con ninguna autoridad única, hay diferentes. Todas tienen en común alguno de las cosas que fuimos viendo en este espacio. Yo les conté en el encuentro pasado, si no me equivoco, algunas ideas centrales de la Kabbalah, como el tikkun, ¿se acuerdan? Como el tema de la creación, la revelación, el tema, ¿sí? Algunas cosas vimos, bueno, eso es más o menos común a todos. Ahora, cómo se profundiza en esos puntos ya es distinto. Entonces, esto que les voy a dar ahora es un esqueleto resumido, simple y sencillo. Pueden profundizar años solamente con esto. Entonces les dije que acá lo que van a encontrar, y si ven el grafiquito acá, van a ver la representación de los atributos de Dios que sirve para entender el universo o el ser humano. Arriba de todo está Keter. Keter significa corona en hebreo. Esto es un gráfico, un árbol, perdón, con el que cual cada uno de nosotros puede subir, puede ascender. Nadie llega acá. Solo yo. No. Nadie llega acá. La gente puede tratar de acercarse lo más posible hacia arriba de lo físico, emocional, racional, espiritual. Pero al Keter no llega nadie. Es imposible vivir ahí. Uno puede acercarse lo más posible. ¿Está bien? Y entonces, ¿Cómo eran los cuatro? el mundo, lo vamos a ir viendo, pero el mundo físico, el mundo emocional y el mundo racional serían como las instancias antes de llegar ahí. Entonces, eh, se supone que lo que está en Keter es la verdad. Quien estudia un poquito de filosofía actual sabe que el concepto de verdad es un concepto parcial, depende del punto de vista, transitorio, no existe más la verdad. ¿Cuál es la verdad? Depende de dónde estés parado, depende de qué veas. Pero como acá es la globalidad de todo y ningún ser humano puede llegar, se mantiene el concepto de que hay una verdad. Esa verdad es abarcadora de todo. Ahora, ningún ser humano tiene la capacidad de verla. Infinito. Es infinito. Y ahí está eh, Dios. La manera en la que yo me puedo acercar a experimentar algo de ahí arriba es vaciándome. Todos estamos tan llenos de nosotros mismos, llamado ego, que no hay lugar para otra cosa. Es como, ¿vieron ese viejo relato, cuento del alumno que está buscando un maestro con quien estudiar y busca un maestro con quien estudiar, y cuando encuentra uno y va y se sienta con él, el maestro le hace un par de preguntas, y entonces le dice, espera, te voy a servir una taza de té. Se va, busca la taza, busca la tetera, le empieza a servir, y desborda, y dice, pará, te estás equivocando, estás llenando demasiado. Así estás vos. Cuando vos querés aprender, estudiar, conectar, tenés que hacer lugar para algo que no sepas. Hay gente que va a estudiar y ya cuestiona, pregunta, como quiere mostrar lo que sabe. No, la Kabbalah es lo primero que es humildad, es vaciarte de tu ego y es abrirte a algo que no sabes, que no conoces, a algo distinto a vos. Esa es la experiencia de uno mismo enfrentado a acercarse a, a esta instancia. ¿Ustedes saben cómo se dice en hebreo yo? Ani. ¿Y cómo se dice en hebreo no hay?
o vacío. Ein. Ein. Lo mismo. Ani y ein es la misma, son las mismas letras. Entonces el objetivo del ani es vaciarse y dejar espacio. Y una vez que logras hacer eso, no tenés que ir a ningún lado, porque la energía de Dios fluye. Lo que pasa es que la obstaculizamos. El problema que tenemos energético habitualmente no es un problema afuera. La energía fluye perfecta. El problema lo generamos nosotros. ¿Oíste o no? O te estaba sacando la selfie. No. Parece que vaciarse de uno. De vaciarse de uno. Bueno, ven, eso es fantástico. ¿No? Somos en la época de la selfie. No, estamos todo el tiempo mirándonos a nosotros, estás en el Zoom y te mirás a vos misma. Hay mucha referencia, autorreferencia, y esto es todo lo opuesto. Entonces, se supone que uno tiene que lograr esto para acercarse a ese punto. Bajás un escalón y tenés dos. Generalmente hay siempre dos, salvo algunas que son como conexión de las dos, porque está el lado masculino y el lado femenino. El masculino generalmente expande, da, y el femenino reduce y recibe. Pero, vamos, es mucho más complejo. Como le dije, estoy diciendo como pinceladas muy chiquititas. Entonces, de un lado tenés Jochma y del otro lado tenés Binah. Jochma viene de Jajam, sabiduría. Y Binah, para los que saben un poquito hebreo, anime bin, Entender. entendimiento, viene de entender. Entonces, sabiduría y entendimiento son dos sefirot que van juntas, apuestan a lo racional, se refieren a lo racional, no apuestan. Se refieren a lo racional, y entre esas dos juntan una que acá no está diagramada porque no es sefirá, pero la van a encontrar en la mayoría de los gráficos que busquen, que es Da'at. Sabiduría y entendimiento dan conocimiento. Da'at. En hebreo, anillo dea, la Da'at. ¿Está bien? Y de hecho, cuando una persona conoce a la otra en profundidad todos los aspectos de la otra, en hebreo es como hacer el amor. Adán conoció a Eva, dice la Torá, y Eva quedó embarazada. Así que cuando alguien te dice te quiero conocer, prepárate. Ten en cuenta cómo es. No, pero El amarillo. no, no está dibujada. Porque no es una sefirá. Estas sí son sefirot. Acá suelen dibujar Da'at, que conecta a estas dos, pero como no es una sefirá, yo elegí un gráfico que no lo tenga para no confundirlos. Pero muchos ponen Da'at también. Si no lo van a contar y me decir, son 11. ¿Cuál es femenino y cuál De es este lado masculino? Ahí, ahora vamos, ahora vamos. Fabi, de este lado hay 11. ¿Cómo hay 11? Hay 10. Hay que- De este lado yo conté. No, porque lo puso dar, pero no lo puso en el espejo. Ah, claro, porque acá Da'at está. De este lado. No te entendía. Yo pensé que me decías de esta mitad. Sí, sí, claro. Sí, sí, porque Da'at lo puse para que lo tengan. Pero no es una sefirá. Entonces, Jochma, que es el lado masculino, es expansiva. Es el conocimiento que vos podés tener con tu imaginación, tu creatividad, es holística, ve todo junto, ve todo ampliado. Todo lo que yo diga acá pueden hacer una visión personal de ustedes. Todos tenemos estas sefirot y todos vamos a trabajar cada uno de estos atributos en nosotros mismos. Entonces, cuando vos ves algo, un primer approach o un acercamiento puede ser una mirada general, amplia. En cambio, la biná es agarrar eso y separarlo minuciosamente, dividirlo y analizarlo parte por parte. O sea, vos podés ir a ver una película al cine, salir y decís, la verdad que es una buena película, me parece que el actor brilló, creo que se encontró un lindo mensaje, no sé, pues. Y después vos decís, mira, ahora, si agarras la primera escena, es un poquito más aburrida, creo que ahí le faltó un poquito de color, en cambio, si vas a la tercera escena, ahí creo que lograron algo interesante. ¿Está bien? Jochma y Binah. Di un ejemplo muy tonto,
esto es aplicable a cualquier situación. O sea, tenemos que saber que uno tiene un conocimiento de las cosas si logra combinar las dos miradas. La de Jochma es muy necesaria en la creatividad. Cuando vos querés pensar algo que no existe y te puedes imaginar algo y puedes soñar y volar. Ahora después tenés que ir a las restricciones que tenés. Bueno, yo tengo este presupuesto, tengo estos materiales, tengo este conocimiento. Entonces necesitas las dos cosas. Ahora, si vos empezás por tus restricciones, no vas a ser muy creativo. Si vos sos muy creativo y no tenés en cuenta las restricciones, no vas a hacer nunca nada. Tenés que tener las dos cosas. O sea, la combinación de esas dos cosas es imprescindible en todos los ejemplos que ustedes quieran. Seguramente para componer música o para hacer una fórmula matemática nueva o un teorema, necesitas empezar con mucha jojma. Pero si te quedas en la jojma, no haces nada. Y seguramente, si vos sos contador o si vos sos una persona que tiene que, un abogado, o sea, vas a empezar por Biná, vas a tener mucho más Biná en tu vida. ¿Por qué? Tenés que mirar cada detalle, cada cosa, pero de vez en cuando. O sea, tenemos acá un anestesiólogo importante. Vos podés calcular perfectamente la cantidad que necesitas en función del peso, de la operación, del tiempo que va a durar, pero además es un paciente, es una persona. O sea, no puedes solamente detenerte con la cantidad exacta de, no sé cómo se llama la droga que le pones a la gente, pero no importa. No quiere dar secretos, ¿viste? No quiere. Bueno, no sabemos cuánto es, pero será algo específico, pero además tienes que ver el paciente completo, los antecedentes, si es intolerante a algo, si tiene algún, bueno, lo que fuera, y además que se vaya a dormir bien, que no sea traumático, como se despierte, no sea un momento difícil, que no, ¿está bien? Vamos, hay que mirar las dos cosas. Eso es Jochma y Bina, Da'at, entre paréntesis. Esto es lo que da origen al nombre Chabad. ¿Todos conocen Chabad Lubavitch? Sí. Bueno, ¿qué es? Lubavitch, ¿qué es? Una región de Rusia, donde nació este movimiento. ¿Y qué es Chabad? Jochma, Binah y Da'at. La inicial de estas tres cosas que acabo de decir, Jochma le da la J. Binah la B larga, o B, no importa. Y Da'at la D. Chabad. Acuérdense que las vocales no existen en hebreo. Le pusieron AA, pero podría ser Hebed o Hibid. Bueno, es Chabad. ¿Está bien? Viene de acá. Bueno, con esto, digamos, agotamos la parte racional y vamos abajo a Gesed y Geburah. ¿Sí? Gesed y Geburah. La parte racional. Claro, esa es la parte más racional del gráfico. Bueno, vamos a empezar con Gesed. Bueno, lo mismo. Gesed y Geburah. Gesed es bondad y amor. ¿Sí? De ahí vienen los Hasidim, que vamos a ver pronto. Gesed es esa emoción que tiene que ver con mucha abundancia, con bondad, con amor, con todo lo que vos tengas para dar. Y es expansivo. O sea, vos das. No tiene límites. Vieron que por eso está del mismo lado que Jojumá. Jojumá vieron que era expansivo. Gesed también es expansivo. Ahora, alguien tiene que poner un límite a lo que das. Y eso va del lado de Geburah. Geburah, que viene de Gibor, de alguien valiente o de alguien fuerte, tiene que ver con justicia, por supuesto con fuerza, y también tiene que ver con disciplina. Entonces, hay una imagen que puede ayudarlos a entender. No es exactamente esto, pero les va a ayudar. ¿Alguna vez vieron los tefilín de la cabeza? Sí. Si alguna vez vieron o se pusieron, tefilín de la cabeza, tiene dos retzuot, dos correas, dos tiras de cuero. Siempre se pone una para cada lado. Y cuando uno quiere entender por qué, dicen que cuando Dios crea al hombre, lo crea con dos atributos, amor y justicia. Cualquier parecido es simple casualidad.
Entonces, ¿qué dice esa explicación? Hay gente que es justicia, justicia, justicia. ¿Por qué? Ah, yo tengo memoria, yo me acuerdo todo. Vos una vez, hace 2 años y medio, me fallaste. Me dijiste que llegabas a las 6:30 y llegaste menos cuarto. Yo me lo acuerdo. ¿Sí? Esa gente nunca va a vivir bien. Porque es demasiado exigente, porque nadie pasa la vara de la justicia y porque se va a quedar sola. Porque no podés exigir, exigir ni a vos mismo. Toda la gente que le encanta decir, yo soy muy autoexigente, que le deje de encantar. Es un problema que seas autoexigente. O sea, en medidas normales está bien. Ser autoexigente es comprarte un problema para toda la vida. Entonces, la exigencia, la justicia, el rigor, está bien en cierta medida si está combinado con lo otro. Hay gente que es amorosa, amor infinito, doy todo el amor. Me mentiste, no importa, te doy otra oportunidad. Me volviste a mentir, bueno, habrás tenido un problema, te doy otra oportunidad, y te doy otra oportunidad, y te doy otra oportunidad. Te van a tomar por boludo. Entonces, tenés que encontrar un equilibrio, por eso las dos tiras y una de cada lado. Un poco de justicia combinado con amor. Da amor, pero exigí también. Esa es la balanza que tenemos que lograr. Entonces, estas dos sefirot tratan de esas dos búsquedas de equilibrio. Bueno, después tenemos Tiferet en el medio, Netzach y Od. Vamos a ir por Tiferet solo primero. Tiferet viene de Yafé, de belleza, ¿sí? En hebreo ubican la palabra, no sé si alguno se siente, pero tiene que ver con tu ser interior y con tu paz interior, y tiene que ver con que vos estés bien, y por eso está combinando con todo, porque va a depender de las armonías de todo lo que estemos hablando. Entonces ahí hay una necesidad de lograr un equilibrio en función de las cosas que están conectadas. ¿Cuál ¿Sí? sería? Ale. Ah, perdón. El de la- Claro, yo como que supongo que todos saben hebreo, pero tenés razón. No. Sabes hebreo, pero no ves tan chiquito. Bueno, diferente está acá y está como un poco conectada con estas del medio. Entonces, diferente es imprescindible para que vos tengas en claro cuál es tu ser y estés bien con tu ser y estés disfrutando de tu ser. ¿Sí? Que logres, cosa que casi es muy difícil lograr, una armonía y un equilibrio en tus diferentes emociones que tiran para un lado o para el otro. Entonces, eso conecta con Od y Netzach. Netzach y Od, para los que les gusta verlo acá. ¿Sí? Netzach es para siempre. No sé si alguno conoce la palabra en hebreo. Bueno, Netzach es para siempre. Entonces, acá puesto tiene que ver con esto de persistencia, continuidad, ¿sí? Esto que uno le pone garra y va y una vez y otra vez y persiste y se persevera, porque eso es lo que uno da en Netzach, mientras que Od es un poco más de humildad, ¿no? Netzach, todo lo puedo. Od, lo que puedo, puedo, lo que no puedo, no puedo. ¿Sí? Es como el equilibrio entre un extremo y el otro, que uno está dispuesto a trabajar y de lo que tiene que asumir que no va a poder, aunque le ponga garra. Bueno, y nos queda abajo Yesod, que también va a ser como el equilibrio de estas dos, que tiene que ver con la conexión entre la tierra, entre el cielo y la tierra, ¿no? Es como que es el que va a conectar con Keter y con Malhut. Malhut es la tierra, es lo más bajo de todo. Malhut es la parte más física de lo que estamos hablando, aunque todo esto es espiritual y divino. De hecho, la Shejinah, la presencia de Dios más baja, es la de Malhut. Entonces, me encantaría que sea más fácil de poder decir, pero no es tan sencillo. Digo, ¿pero es terrenal o es físico o es Dios? Bueno, entonces, tiene un poco de cada cosa y es un poco la representación de los atributos de Dios. Así que tiene que tener una dimensión divina. Pero dentro de esa dimensión divina es lo más cercano a la tierra. Entonces, con las anteriores, fuimos bajando de lo más alto a lo más bajo. La anteúltima conecta eso y el Malhut llegamos
a la parte más terrenal, a la parte más baja, y es el mundo físico. Y ahí aparecen las necesidades, ¿no? Uno tiene que también tener sus necesidades cubiertas para poder trabajar todo el resto. Entonces, si yo quiero ascender por este lugar, tengo que trabajar en mí, darme cuenta de lo que necesito, trabajar sobre mis necesidades. Eso significa darme cuenta de lo que necesito y lo que no necesito. O sea, descubrir mis necesidades también es descubrir todo lo superfluo que rodea mi vida y no necesito. Y eso me permite conocerme un poco más. Cada sefirá te puede dar a vos la posibilidad de conocerte un poquito más. ¿Vos trabajás todas las sefirot juntas o vas ascendiendo supuestamente? No, nunca puedes trabajar todas juntas. Hay un trabajo que se hace de ascenso, pero hay un trabajo, miren, les voy a contar lo que se hace. eh, no me odien, sé que no va a ser fácil de seguir, pero ustedes tienen 49 días que van de Pesaj a Shavuot. Shavuot es el día 50. Hay 49 días. Entonces, hay un trabajo espiritual que es trabajar sobre las 7 inferiores. ¿En qué consiste? El primer día de la primera semana, trabajo Malhut. El segundo día, trabajo Malhut con Netzach. El tercer día, Malhut con Yesod. El cuarto día, Malhut con Od. El quinto día, el sexto día y el séptimo día. Entonces, trabajé cada uno de los días, Malhut con Netzach, ¿sí? La segunda semana, parto de acá y trabajo cada día. ¿Se entiende? Pero ahora te dejo de preguntar, espera. Es como que esto es un trabajo para hacer toda la vida, nunca se termina. Y de hecho, Mario Saban lo que hace es un enfoque psicológico de esto. Él tiene doctorados, tiene como 7 doctorados, 6, no sé, de una cantidad de doctorados impresionante, algunos en psicología. Entonces él hace una combinación de esto con el trabajo psicológico que cada uno puede hacer. Sí. ¿Cómo sería ese trabajo? Bueno, todo el trabajo de esto se llama autoconocimiento. Trabajar estas cosas significa descubrir vos cómo estás respecto a esto. Cómo estás significa si te sentís eh, más o menos en armonía con los componentes de este atributo, en dónde tenés un poco de más, en dónde un poco de menos, en dónde tenés que trabajar tu exceso, en dónde tenés que trabajar tu carencia, en dónde tenés que trabajar tu falta, en dónde tenés que trabajar tu conflicto. Y nadie está perfecto en los 10. Nadie está perfecto en uno. Hacemos lo que podemos. Y lo que no podemos, lo vamos dibujando. Entonces, uno va por la vida como puede. Cuando uno quiere parar un poco, detenerse y trabajarse, esta es una hermosa herramienta. La Kabbalah despertó tanta pasión y tanto interés porque tiene mucha sabiduría y porque conoce el alma humana. Hay mucho conocimiento de lo que nos pasa. Y esto es una de las herramientas para ayudarnos en esa búsqueda. Por eso la Kabbalah tiene tanto éxito. Hay mucha gente buscando estudiar Kabbalah o estudiando Kabbalah. Tiene mucho, mucho luz. Más o menos, ¿está bien esto? ¿Cambiamos de página? Perdón, Sí, pregunta sobre el dale. libro. ¿Por qué llamamos a esto el árbol de la vida? ¿Qué vinculación tiene con la Torá, el árbol de la vida de Porque cuando Dios creó el universo y creó dentro del universo el Gan Eden como el corazón del universo y creó el árbol en el medio del corazón, ahí estaba, según los cabalistas, el secreto de la vida. Lo que constituye todo. Bueno, lo que constituye es el árbol de la vida. Y los cabalistas, en los libros de Kabbalah, aparece esto descrito como esos son los atributos que sostienen todo. Por eso, esto es aplicable a todo el universo o a partes del universo como cada ser humano. ¿Cómo saben que que la Torá dijo eso es esto mismo? Transmisión oral. Dios se lo dijo a Moshe se lo contó, se lo contó, se lo contó. Entonces, el que lo puso por escrito recibiéndolo oralmente. Creer. O No, reventar. no, por Si eso. son dos opciones, yo prefiero creer. Creo que hay más opciones. Porque si no, la pregunta era, ¿qué diferencia esto de un manual de autoayuda? Porque hasta ahora lo que decimos es, te ayuda a vos a funcionar, a desarrollar, a ser mejor persona. Porque está muy ligado. La diferencia
es la fuente del conocimiento. Claro. O sea, en un manual de autoayuda habrá, primero, mensajes, enseñanzas de campos como la psicología, después habrá divulgadores que transformaron esos mensajes en un saber popular, y acá hay un saber místico, oculto, imposible de descifrar, y después cabalistas que transformaron ese gran saber profundo en mensajes más sencillos. Yo te traigo mensajes sencillos transformados por un cabalista en esto que podemos entender. Ahora, si me preguntás, si yo conozco el origen de esto en su profundidad, no. No podría darte una explicación de dónde viene esto. Y tampoco podría darte una explicación No de... entendería tampoco aunque la supiera si lo pudiera. No, vos entenderías, yo no te lo puedo explicar. No, pero es complejo, es algo que yo no tengo ese conocimiento. Pero este libro, perdón, este tema se desarrolló fuertemente en esa España que estábamos hablando antes. Y aparecen los primeros libros, ya vimos en el encuentro pasado, Sefer Yetzirah, libro de la creación, como uno de los libros que estudiamos. Bueno, aparece en este momento, en este siglo, en este lugar, siglo XIII, siglo del español, un gran pensador que es este que se llama Abulafia, que no es el de Iafo que vende pitas. Panadería. Te tenía ahí, ya sé que fuiste a comprar ahí. No, podrían ir porque está buenísimo. Parada obligatoria. Es el lugar en Iafo, el lugar. Pero bueno, está complicado ir ahora ahí. Entonces, tenemos que este Abulafia es otra de las grandes mentes de la Cábala. Yo les voy a contar algunas cosas para ver, para que vean el nivel de personas que estamos hablando, ¿eh? Y a partir de ahí, contarles que son muy poquitos los nombres propios que podemos dar en Kabbalah. Y vimos hasta ahora algunos muy poquitos, y vamos a ver algunos poquitos más, y no más. No hay muchos nombres conocidos y destacados en el mundo de la Kabbalah. Abulafia, que empezó con sus ideas místicas en esa época en la que vivió, el rabino principal de Barcelona lo echó, le dijo, está loco. O sea, lo consideró un loco. Y lo quiso afuera de la comunidad, no lo excomulgó, pero era un saber, todavía no era tan famoso como ahora, no era nada famoso como ahora. Entonces los que abundaban, los que profundizaban en estas cosas, eran tomados con pinzas. Acuérdense que esto está muy cerca de la herejía, de salir del judaísmo. ¿Cómo? No, de eso que por ahí se cruzaba con la magia o con algo de Claro, eso. claro. Igual que hoy. O sea, hoy vos vas a un rabino que te cura, o que dice que te puede curar. No todos los rabinos lo van a ver bien. No todo el cuerpo judío va a decir, ah, anda tranquilo, ya que estás, pedí para mí. O sea, muchos no les gustan estas cosas. Y muchos no se quejan porque hoy es muy famoso, está más aceptado, pero no les gusta nada. Y ni que hablar de algunos científicos que no les gusta nada, ¿no? Pero, digamos, es lo que funciona para la gente y la gente quiere. Entonces, ¿sobre qué trabajó? Hay un autor de esta época de España, en realidad de 100 años antes, en España, que es el clásico autor judío, el clásico pensador judío. ¿Quién es? Maimónides. ¿Cómo se llama Maimónides de verdad? Claro, Rabbi Moshe ben Maimón. Como hicimos con las siglas antes, ¿se acuerdan de Chabad? Rabbi Moshe ben Maimón es Rambam. Y en castellano, González es hijo de Gonzalo. ¿Está bien? Fernández es hijo de Fernando. Maimónides es hijo de Maimón. Rabbi Moshe, hijo de Maimón, Maimónides. ¿Está bien? Estamos hablando de la persona Rambam, Maimónides. Si les interesan los años, 1135, 1304. Son esas cosas que aprendí adolescente y no sé dónde está, pero está en algún lugar. Rambam básicamente es un pensador judeo español. Después se tiene que escapar, se va a terminar en Egipto, pero él es un pensador judeo español.
Y tiene dos grandes libros en su vida, dos grandes construcciones literarias, pero monumentales. O sea, yo no sé si ustedes se van a dar cuenta de lo que voy a decir, pero son tremendos libros. Uno, de un lado, del racional, del lógico, del legal, del que está dentro de la tradición judía para todos, se llama, se le dice Yad HaSaká, es Mishneh Torah. ¿Qué es eso? Todo. Es un compendio de todas las leyes judías, de dónde vienen, cuál es la fuente, de cómo se escribió, de cómo se decidió, de dónde. Todo. Vos tenés todo el judaísmo ahí, ¿ah? Mishneh Torah, segunda Torah. Mishneh Torah, repetición de la Torah, segunda Torah. Entonces hay un libro donde él compendia, si es que existe la palabra, es un compendio. ¿Se dirá compendia? Bueno, todo el origen de las leyes judías, de dónde vienen, cómo se cumplen, cómo se hacen. ¿Sí? Mishneh Torah, se le dice Yad Hasaká. Yad es Yud Dalet, 14, pues tiene 14 tomos. ¿Cómo? Los leí, los tengo en mi oficina. Si los querés ver, te los muestro. Por supuesto que son libros de consulta, no son libros de lectura, pero sí, sí son libros de consulta. Hoy ya no, pero en su momento sí. Y hoy ya no porque está todo en internet, todo te viene todo más fácil. Bueno, eh, todo eso compendió o compiló todo el conocimiento alágico mitzvot del pueblo judío. Pero por otro lado, él tenía otra preocupación en su vida. ¿Cuál es la preocupación? ¿El renacimiento qué es? El renacimiento es el redescubrimiento de la sabiduría de los griegos, que después se desarrolla y se aplica con el arte, con la música, con la arquitectura, pero que empieza con lo filosófico. Ese redescubrimiento de los griegos, ¿quiénes son los griegos? ¿Victorias y Politakis? No. ¿Quiénes son los que descubrieron, los pensadores griegos que se descubren? Platón, Aristóteles. Aristóteles. Platón y Aristóteles, ¿en qué época vivieron? 500 años. 413. Claro, o sea, 1500, 1700, 1800 años antes de lo que estamos hablando. ¿Y qué pasó? Hay toda una época oscurantista en la Edad Media. Parte de la Edad Antigua y primera parte de la Edad Media es oscurantismo total. Se dejó de lado todo eso. O sea, ese pensamiento quedó abandonado. ¿Quién lo redescubre? Los árabes. Averroas, Avicenas, por si les suena, si no, no importa, ¿no? Parecen medicamentos. Eh, Son personas, filósofos árabes, que redescubren el saber de esta gente y empiezan a publicarlo. Y los judíos que vivían en España tienen acceso a esos libros, no el común de la gente, las grandes mentes. Acuérdense que no había imprenta, todavía no había internet tampoco. Ese conocimiento es descubierto por los jóvenes judíos brillantes de esa época. Y a que no saben qué les pasó. Se fascinaron. Se agarraron a Aristóteles y les encantó Aristóteles. Entonces Maimónides, que era un alajista, un genio del deber ser judío, dice, no puede pasar esto. Entonces escribe un libro que se llama Guía de los Descarriados o de los perplejos. Tiene dos traducciones. Es Morene Ujim en hebreo. Guía de los, digo, descarriados porque pienso ustedes. Guía de los descarriados, de los que se quieren ir del judaísmo porque les gustó Aristóteles. Entonces, ¿qué hace en ese libro Morene Ujim? Reescribe el judaísmo en categoría aristotélica. No alajá, no ley, no. Agarra y dice, a ver, la Torah dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué es en filosofía imagen y semejanza? ¿Qué es en filosofía que Dios creó? ¿De dónde creó? Términos filosóficos aristotélicos e interpreta y explica toda la Torá o todo el judaísmo de aquel momento en categorías compatibles con Aristóteles. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Bueno, obviamente, tremendo libro filosófico.
los rabinos de aquel momento se quisieron morir. Lo prohibieron, lo persiguieron a Maimónides o a su obra más que a él. Fue muy cuestionado. Recién hace poco tiempo la mayoría del pueblo judío lo terminó aceptando. Hay parte del pueblo judío que nunca lo va a aceptar, ¿no? Los más fanáticos, los más cerrados. Entonces, este libro fue parte de lo que estudió Abulafia en su búsqueda de un saber místico profundo. Lo místico hoy en día, para muchas mentes, es sinónimo de magia, como alguien decía por acá. No es así. Hoy sí, porque hay mucho chanta. La mística y la filosofía profunda van de la mano. El conocimiento místico es muy complejo. Y entonces los textos filosóficos son más interesantes para pensar desde la mística judía. Entonces, parte de la obra de Abulafia fue Guía de los Perplejos, aristotélica o lo neoplatónico. Nosotros tuvimos alguien que hizo lo mismo que hizo Maimónides con Aristóteles, ¿Me y escuchar? lo hizo con Platón. Upi, ¿querés escuchar? Bueno, entonces tenemos a una mente brillante, loca, que enfrenta el desafío de producir mística judía en términos aristotélicos y platónicos, profundizando en textos, y que adquiere cierta fama, pero es combatido, pero se cree parte de esa fama. Y entonces, ¿qué va a hacer? Dice, yo voy a convertir al Papa al judaísmo. Y esto que yo les digo es historia, no es, no es guitarra, es historia. Entonces él dice que va a viajar a Roma a ver al Papa y que lo va a convertir. Obviamente, cuando llega a Roma, el Papa le dice, si vos venís con esas ideas, te voy a encarcelar. Y él le contesta al Papa, si vos me encarcelás, antes del tercer día te vas a morir. El Papa lo encarcela y se muere. No, no, vos no, se murió el Papa. Y pasó. Entonces, obviamente, los franciscanos lo echaron, no sé quiénes, lo echaron de Roma, se fue a una isla. Ay, a ver si me acuerdo el nombre. No, no me acuerdo. Cárdamo, me parece. Al norte de Malta. Bueno, lo sacaron, lo echaron, terminó. Claro que no lo mataron. Incluso dice la mística judía. No, porque le dio miedo. No, no sé nada. Se fueron todos. Le dio miedo. O sea, no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del siglo XIV, XIII. Entonces, les dio miedo. Bueno, se terminó en esa isla, que si no me equivoco es la que les dije, pero dicen que los días de mucha niebla todavía se ve la figura de él ahí. Bueno, nada, hay toda una mística o todo un tema alrededor de su figura, una figura súper destacada y muy, muy interesante desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Yo anoté por ahí el nombre del Papa, para que Nicolás III, ¿está bien? Entonces, nada, conozcan la historia. Abulafia, otro de los grandes. Murió Nicolás III, no me Muerte digas, súbita. Se murió. La maldición de... En esa época había dos estados, vivo o muerto. No sé. Lo lechució. Analizado mucho. Bueno, Perdón, criticar. ¿de ¿De qué lo quiso convencer al Papa? que se convierte al judaísmo, de que la sabiduría y la verdad era el judaísmo? Lo que tienen que saber es que en esa época era muy común. Había muchos debates de quién era el dueño de la verdad. Correcto. Y entonces había unas polémicas entre musulmanes, judíos y cristianos, que en general, como nosotros no teníamos poder, no nos convenía ganar mucho. Incluso hay historias, así como hay uno que se llama Maimónides, hay otro que se llama Nachmanides. Rabbi Moshe ben Nachman. En lugar de Rambam, es Ramban. Son de la misma época, a veces se confunden. Ben Nachman es otro personaje y él participó de alguno de los debates porque los obligaban a los judíos a debatir públicamente. Y obviamente el jurado, ¿quién lo ponía? Rabbi, Sí. ¿de dónde
hablaste con tanta fuerza del Rambam. ¿De dónde viene mi Moshe al Moshe lo cante Moshe? O sea, de Moshe hasta Moshe, por eso. Porque la Torá, cuando Sí. termina, dice, Lo cambe Israel od que Moshe, ayer dibra Elohim, panim panim. No lo dije literal exactamente, pero más o menos así la Torá. No se levantó nadie más, Lo camod que Moshe, nunca más hubo alguien como Moshe, que pudo hablar con Dios, ayer dibra Elohim, panim el panim, que pudo hablar con Dios cara a cara. Moshe Ben Maimón fue tan grande, que pusieron un nuevo dicho, pero lo puso el pueblo judío, después de la muerte de Moshe. Mi Moshe, ad Moshe, lo camot que Moshe. Desde Moshe Rabbeinu, hasta Moshe Ben Maimón, Maimónides, no hubo nadie como Moshe. Es un dicho que se dice después de la vida de Rambam, para que vean lo grande que era en su generación. Bueno, ¿sobre qué cosas jugaba Bulafia y estos rabinos? Un gran tema es los nombres de Dios. Van a encontrar un montón de libros hoy modernos de Kabbalah que hablan, todo el libro entero, de los nombres de Dios. Tanto que hasta Adrián Suárez hizo una. ¿Alguien se acuerda? El nombre de Dios, sí, con Sí. la prueba del código. Claro. Es súper de la Kabbalah. Agarró tres, cuatro ideas y lo hizo, no es que profundizó. Pero el conocimiento del nombre de Dios da poder. Si vos, por eso no lo decimos, por la fuerza que tiene. El nombre de Dios concentra, acuérdense que el mundo es 10 sefirot y 22 letras. Y ahí está todo. Entonces, las letras puestas en el lugar exacto tienen el poder de crear o de destruir. Muchos rabinos curan con letras. Que escribís, que lees, que le das, que le colgás, que le pones. Todas letras. Las letras tienen esa energía y tienen esa fuerza. Y las letras que más fuerza tienen son las del nombre de Dios. Entonces hay todo un desarrollo de estos cabalistas con respecto a los nombres de Dios. ¿De dónde salen los nombres de Dios? Bueno, primero todos los que aparecen en la Torá. ¿Cuáles conocen en la Torá? Adonai. El tetragrama, las cuatro letras que no decimos. Porque no sabemos cómo se dice. Adonai, acuérdense que es una manera de decirlo que no. Shaddai es otro. Le falta el más obvio. Adonai es el que estamos hablando. Elohim, El, Elohim, Elohim, el Tzbaot, el ejército. Hashem, Hashem, ¿Cómo? Hashem, ¿no? Ayer sí lo dijeron, sí. Ah, Bueno, hay un montón de nombres. Alguna lista dice que son 72. uh, Algunos dicen que son más, menos, no importa. Tienen tremenda fuerza. Les voy a contar una historia para que vean de dónde, digamos, el valor que tiene. ¿Querés decir algo, Leo? no, Ah, me pareció. estoy con Yahvé, pero no sé si. No, eso es. A ver, las cuatro letras que nosotros no pronunciamos, hay dos lecturas cristianas distintas. Una es sobre esas cuatro letras decir Yahvé, y la otra sobre las cuatro letras decir Jehová. Yahvé y Jehová son formas cristianas de llamar a las cuatro letras que nosotros no pronunciamos y que habitualmente decimos Adonai en rezo y Hashem cuando hablamos cotidianamente. Les voy a contar la historia del rabino Lau, Lo. Rabino Ley. ¿Lo conocen? El Rabino Ley. O el rabino no. Lo en hebreo es no. ¿El de? El de Praga. Hubo un rabino que llegó a una comunidad de Praga. ¿Se acuerdan? Eh, ¿Conocen la historia de Frankenstein? Nos la robaron. ¿Qué es el rabino Lo? Era el Maharal de Praga, el gran rabino de Praga. Y tenía este conocimiento del que hablamos. Entonces creó una figura de la Tierra y combinó las letras como hay que combinarlas y le dio vida. Y de ese Frankenstein nació un mayordomo que le hacía, era un robot, como hay ahora, y le puso inteligencia artificial, todo. Y le trabajaba para él, perdió el control, hizo cosas que no podía, entonces había que matarlo. Entonces
cuando creó esa combinación de letras para darle vida, le escribió en la frente con 3 letras la palabra verdad. En hebreo, Emet. Cuando hubo que quitarle la vida, le borró la Aleph y le dio la palabra Met, que significa muerte. Entonces, lo encerró en el altillo de la sinagoga y lo mató. Fuimos a verla. Esa sinagoga tiene ese lugar tapiado y todos creen que adentro está todavía el golem, que después Borges escribió sobre esto. Bueno, eso solamente se lo cuento porque es cierto. No, para que vean qué significa esto de la combinación de letras y la capacidad de la fuerza. Eso es lo que creen, fuertemente. Y algunos con esto curan personas. Bien, pasamos un poquito de tiempo, pero quiero dos cosas. Claro, porque viste que hay curas sanadores, hay rabinos sanadores. Obvio. ¿No sabías? Hay rabinos sanadores, hay rabinos zanahorias. Yo no soy sanador. Va, no sé, depende. ¿Cuánto hay? Sí, sí. No, a ver, muchos rabinos vieron, hacen un milagro bárbaro. Llegan a la Argentina con la billetera vacía y se van con la billetera llena. Es un milagro. Bueno, quiero contarles dos cosas más y nos vamos. Lo puse ahí para acordarme. Si las letras tienen este poder, las letras del nombre de Dios son las que más poder tienen, pero el resto de las letras también. Entonces, vos agarras una palabra que está formada por letras, cada letra tiene un valor numérico que surge del lugar que ocupa en el alfabeto, ahora se los digo. Entonces, cada palabra, además de un significado, vale un número. La gematría. Y ahí tenemos una, pero tremenda apertura a una nueva investigación, interpretación y todo. ¿Qué significa esto? Yo les dije que hay 22 letras, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, la primera vale 1, 2, hasta 10. La número 11, 20. 20, 30, 40, hasta 100. La número 19, creo que eso, no sé cuántos. 200, 300 y 400. Se terminó, no hay más letras. ¿Qué? No, nada. Ah. Seguía con eso. Entonces, cada letra tiene un valor numérico. Y con cada una de esas cosas podemos aprender algo. Les voy a contar un maíz con eso. Para que vean, por ejemplo, qué se aprende. ¿Cuál es la conversa más famosa de la historia del pueblo judío? Esa. Stein. ¿Quién? Stein. No. Está en el Tanaj, en la Biblia, la conversa por excelencia del pueblo judío. Ruth. Sí, la suegra. No, Naomi. no salía nombre. No, Naomi es la suegra, la que se convirtió en la nuera. Ruth La abuela de David. La abuela de David. es la conversa más famosa y es la, como alguien dijo ahí, la bisabuela del rey David. Y el Mashiach va a venir de ahí, así que es un quilombo. Entonces, tenemos a Ruth que se convirtió. ¿Cuántas mitzvot tiene que aceptar una persona que se convierte? 603. 613 son las judías. Claro. Los no judíos, ¿cuántas mitzvot tienen que cumplir según el judaísmo? 7. 7. Las de Noaj. Hay 7 leyes universales que deben cumplir todos y nosotros que somos tan giles, digo tan no sé qué, tenemos 613. Un no judío que tenía obligadas 7 decide incorporar 606 mitzvot para ser judío. ¿Me siguieron? ¿O alguien quiere que le pese un dedo? 613 menos 7. Ruth tiene 3 letras. La Reish, ¿cuánto vale? Es la anteúltima letra del alfabeto. Reish, Shin Taf. 200. Y la Taf final, ¿es la última? La última. 400. 200 y 400, acuérdense. 600. Y la Vav vale 6. 606. Wow. Entonces Ruth
¿600? Ruth decide convertirse al pueblo judío porque ya tenía en su nombre que ella iba a aceptar sobre ella 606 mitzvot más. Y así podría darles yo 3 o 4 más, pero hay millones de ejemplos de tal cosa que significa tal cosa. Uno más conocido, más chiquito, un poquito. En Rosh Hashanah se hacen muchas brajot sobre muchos. Uno de los frutos, ¿cuál es el fruto por excelencia? ¿Cómo? No, está bien, es el común. Pero hay uno que es como de los que se hacen brajot, bueno, se llaman rimonim, que son granadas. Dicen que la granada tiene 613 mitzvot, porque semillitas, porque entonces tenés que evaluar cada una de las mitzvot de tu vida, entonces comes eso para acordarte de cada mitzvot. Bueno, hay un montón de juegos con letras, con palabras, hay un montón de todo esto. Les voy a dar porque este no estaba bueno, le voy a dar uno lindo. Dios le dice a Abraham, Lej Lejá. ¿Qué significa Lej Lejá? Déjalo ir. No, no. Lej es andar. Andá, es una orden. Lej. Lejá o para vos. Para vos. Andá para vos. ¿Y qué es para vos? Y bueno, algo bueno te va a pasar. Significa andá, y si me haces caso, algo bueno va a venir. ¿No? Es como cuando me dicen a los hijos, andá que es por tu bien. Eso es. Bueno, andá que es para vos. ¿Qué fue lo que era bueno para él? ¿Qué fue lo mejor que le pasó a Abraham en su vida? Lo que él buscaba, lo que él quería. Tener un hijo. ¿A qué edad nació el hijo de Abraham? 99. No, a los 100 años nació. A los 99 le vino a avisar, a los 100 nació. Lamed, Lej. ¿Cuánto suma la Lamed? 30. 30. Y la Jaf, 20. 20. La Het suma 8. La Jaf, 20. 30, 20. Lejá, Lamed, 30. Jaf, 20. 20. 50 más 50, 100. Cuando Dios le dijo, Lej, Lejá, lo que te va a pasar bueno te va a pasar a los 100 años. ¿Está bien? Claro, Bueno, menos por mal que eso llegó. No, pero a Abraham, no a todos. Menos mal que llegó. Bueno, y el último, Un poquito más. así como tenemos letras en nombre de Dios y tenemos números, tenemos combinación de letras. Y en la combinación de letras también generamos conocimiento. El próximo encuentro, que no es el lunes que viene, sino el otro, vamos a ver, hay dos cosas que se llaman notaricón y el otro se llama, bueno, ya me olvidé el nombre, uno es combinación y permutación de letras y el otro es transformar la palabra en siglas. Entonces, vos agarras una palabra en hebreo que tiene un significado, pero además de cada una de las letras sale otro significado. ¿Lo quieren ver ahora? Por ejemplo, en el Tanaj dice Tzadik Katamar, después lo cantamos en el templo. Tzadik Katamar, Ifrah, Ifrah, ¿lo ubican? Sí. Bueno, Tzadik Katamar, Ifrah. El justo, Tzadik Katamar, es como una palmera. Obvio, el justo es como una palmera. Bueno, uno dice sí, porque se erige alto, porque da sombra, porque tiene fruto. No, tzadik es como un tamar, porque tamar son siglas, no es una palabra, son 3 palabras. Torah. Torah, Maasim, Regesh. Vos sos justo si tenés conocimiento, Torah, si haces buenas acciones, Maasim, y si tenés buenos sentimientos, Regesh. Entonces transforman a la palmera en siglas de 3 palabras en hebreo, que es lo que realmente define a quién es justo. ¿Está bien? Bueno, con esto cerramos el encuentro de hoy. Nos vemos en una semana. No. Pregunte. Pero al respecto de todo esto, ¿cómo asociarías
El Mishevera de energía positiva. Están todavía, mira, qué bien. El ¿Te Mishevera escuché? ¿De energía positiva? para la salud o para los Hayalim. Mi llevará. Este concepto. ¿Cómo se relaciona la tefilá, la brajá, lo que uno dice lindo por otro, con este concepto? Bueno, en el pueblo judío, la brajá tiene fuerza por sí mismo, no hace falta ir a la mística, no hace falta ir a la Kabbalah. La Kabbalah le da tal vez otra importancia y le da importancia a quién lo diga y cómo está preparado el que lo dice, cómo se prepara internamente para decirlo. Pero el concepto de que la brajá es pedir que lo de arriba conecte con lo de abajo y eso le traiga salud, eso es algo que no está dentro de la Kabbalah. La Kabbalah va a ponerle el hincapié tal vez en esa persona qué trabajo espiritual hizo previo para cuando dice tenga más impacto y otras cosas, ¿eh? Como que la práctica es clásica judía, la Kabbalah tiene su enfoque de eso mismo. Bueno, amigos, gracias. Gracias. Lunes que viene solo con Debbie, el otro retomamos todos juntos. ¿Temprano o Temprano, tarde? sí, sí, cuando hay uno solo siempre es temprano. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao. Chao, Valeria.